I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. León, Farmacias Billy, de Buena Rap, Denis Simplico. La pregunta es simple. ¿Quién es el más fuerte? La respuesta en Al Westy es científica. Hoy vamos a dejar al lado la opinión de los fans y vamos a usar la biomecánica y la física para definir la máquina de fuerza definitiva. No es solo tamaño, es la capacidad de generar y sostener el torque de torsión. Dividiremos la fuerza del Al Westy en tres pilares científicos: fuerza isométrica, retención; fuerza concéntrica, ataque; y eficiencia biomecánica. Al final tendremos un argumento bastante sólido sobre el GOAT, quién es el más grande de todos los tiempos en cuanto a la fuerza. Y pues será un tema bastante polémico y candente, así que comencemos. Y la camisa. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso hablaremos del quién es el sujeto más fuerte del deporte, aunque habría que analizar la historia completa del deporte, sujetos que quizás muchos no conocemos, pero vamos a hablar de los más conocidos. Pilar 1, number 1. La fuerza isométrica y la densidad tendinosa, el muro de retención. La fuerza de retención o fuerza isométrica es la capacidad de generar tensión muscular sin cambiar la longitud del músculo en Al Westy. Esta es la habilidad para detener el ataque inicial del oponente. Esto requiere tendones increíblemente densos. Evan Farmacias Billy, el rey de la isometría. Su fuerza es tan abrumadora que no necesita generar mucho movimiento. Lo hemos visto en sus combates, excepto contra uno que otro. Ejemplo, contra Hermes Gasparini o contra Vitaly Aletin. Pero él no necesita generar mucho movimiento. Su bíceps braquial y sus ligamentos pueden absorber la fuerza de su oponente con una eficiencia casi perfecta. En términos de física, su brazo actúa como un pilar estático que minimiza la longitud de la palanca de su rival. Lo vimos contra Hermes Gasparini, que no pudo ni siquiera ni mover. En cuanto a Devon Larratt, Endurance, Devon en cambio es el maestro de la resistencia isométrica. Él no tiene la fuerza absoluta de Levan, pero su capacidad para mantener el top roll y el side pressure durante más de 30 segundos sin fatiga tendinosa es una forma diferente de fuerza isométrica. Ahora veamos el pilar número 2, la fuerza concéntrica y el torque, el ataque destructivo. La fuerza concéntrica es la que acorta el músculo, el movimiento de ataque que usamos para pinchar. En la mesa se traduce en torque. La fuerza de rotación es la presión que aplicas para quebrar la muñeca o el brazo del oponente. Veamos el caso de Denis Simplico. Denis, antes de sus problemas de salud, con miles de drogas, su tumor en la pituitaria, que esperemos que esté bien, y sus problemas en la cadera y también los riñones, era famoso por su torque. Sus antebrazos y manos son una anomalía biológica debido a el abuso de hormona de crecimiento. Su increíble pronación le permite aplicar una presión de top roll con una ventaja de agarre que otros no tienen. Sus músculos flexores profundos son tan fuertes que controlan la muñeca del rival de forma instantánea. Veamos otro sujeto comparativo. Veamos a otro ruso. Bueno, que Denis Simplico es ucraniano que se cree ruso. Veamos a Alexei Voyevoda, que tenía la potencia explosiva. Voyevoda obviamente fue campeón en bobsleigh. Representó la potencia concéntrica pura, un ataque inicial explosivo usando el hombro y el pectoral para generar una aceleración máxima en el movimiento de pin. Esta es la fuerza más cercana de un power. Bastante interesante por ahí. Ahora que no deja de ser interesante, si eres nuevo por acá, suscríbete al canal que te ofrece la información más interesante con respecto a la lucha de brazos en español. Algunos lo verán en inglés. Y en este caso con respecto también al mundo fitness. Espero que vean mis videos y hacer videos interesantes con respecto al mundo fitness.
Veamos el pilar número 3, la eficiencia biomecánica y palanca, la inteligencia de la fuerza. La eficiencia biomecánica es el arte de usar la estructura ósea y la posición del cuerpo para maximizar tu fuerza y minimizar, obviamente, la de tu rival. Se trata de minimizar tu palanca y maximizar la de tu rival. Análisis. John Bersen o Bersinki, como carajo le quieran decir el Watt histórico, el maestro de la eficiencia. John no era el más pesado, todos lo sabemos. Y después de los 40 fue que compitió en categoría de 105 kilos. Sus proporciones únicas y su comprensión de los ángulos le permitieron manipular las palancas de gigantes. Usaba la presión del hombro, la rotación de la cadera y una muñeca siempre activa para convertir el ataque de su oponente en una fuerza ineficaz, y lo vimos derrotando a muchas bestias del deporte. Y uno de sus combates más memorables fue cuando destrozó 2 veces a el gigante Dennis Sims. Ahora veamos la otra bestia, la otra cabrita, Devon Larratt, el adaptador. Devon es la versión moderna. Es famoso por sacrificar su posición momentáneamente, su palanca larga, para forzar al oponente a un ángulo que no pueden sostener, para luego transicionar rápidamente a una posición de ganancia de palanca corta. Es una de las bestias más interesantes con respecto al deporte por su inteligencia, y por eso se parece a John Bersen en ciertas cosas, y por algo es un admirador y, vamos a decirlo, que aunque no lo entrenó, un alumno, vamos a decir, de John Bersen, porque obviamente estos sujetos, tanto la admiración con John Bersen, que obviamente veían sus combates para replicar. Aquí vemos los 3 pilares con respecto a la fuerza, para que tengan una idea con respecto a quién puede ser más fuerte, y mencionamos los sujetos más fuertes, que no solamente tienen que ver con la capacidad que tengan en cuanto levanten en el gimnasio. Siempre indico que esto es ego lifting, al menos que sean levantamientos de especificidad, específicos en el caso, y lo vimos en el pasado. Ejemplo, el caso de que hice un video cuánto levantaba Hermes Gasparini, al menos que fueran pesos falsos, y que el Levan no podía hacer esos levantamientos porque él es más fuerte en esos levantamientos específicos que sirven para el deporte, pero Levan Saginashvili tiene otras herramientas para ser más fuerte, que más su peso obviamente y lógicamente lo ayuda. Es como mover una pared, por eso en el caso de la isometría, por eso es lo complicado de ganar. Ahora, si definimos fuerza como la capacidad absoluta de superar cualquier resistencia, el título de hombre más fuerte en el Al-Westi, actualmente basado en la fuerza isométrica sostenida, y el torque absoluto, debe ir a Levan Saginashvili. Aplauso por eso. Pero si definimos la fuerza como la eficiencia a lo largo del tiempo, la capacidad de manipular la fuerza con técnica y resistencia, el título histórico pertenece a John Bersen y el moderno al adaptador Devon Larratt. El Al-Westi es un deporte de 3 fuerzas, y aplausos por eso también. La fuerza es específica. Tú estás entrenando, si practicas el deporte, estás entrenando para la retención, el ataque o la eficiencia. Ahora que conoces la ciencia, ¿cambió tu elección? ¿Quién es tu GOAT? Deja tu voto, tu argumento y dale like, como siempre. Comenta, comparte. Video bastante interesante. Recuerda también seguirme por TikTok. Sígueme por TikTok, que estoy haciendo fragmentos, intentando hacer cosas por ahí. Y vamos a decir de nuevo, hago en vivo por allá. En fin, gracias a todos. Recuerda dejar tu comentario. Abrazo por ustedes, la mejor comunidad de lucha de brazos en español. Gracias a todos. Bye bye.